Una vez que hemos terminado el proceso de activación, podemos abrir el programa desde el menú de Windows. Buscamos PowerCourse y de esta forma se iniciará el programa. La primera vez que iniciamos el programa, este nos mostrará todos los paneles en blanco y el texto base de datos incorrecta. Esto es completamente normal. Ahora sí procederemos a abrir la base de datos. Debemos descargar la base de datos tal como se indica en el procedimiento de activación. Procedemos a descargar la base de datos. Nos vamos a la carpeta de descargas. Abrimos el archivo y vamos a descomprimirlo en una carpeta segura. Muy importante, este archivo debe colocarse en una carpeta segura donde no exista la posibilidad de que pueda ser borrada por accidente o perderla en caso de formatear la computadora. Como podemos ver, una base de datos es un archivo de tipo PRS. Si ya contamos con una base de datos personal, simplemente debemos identificar la carpeta donde se encuentra esta base de datos. Ahora regresamos al programa y presionamos en el comando base de datos. A continuación presionamos en el botón cambiar base de datos. Presionamos en sí. Buscamos la ubicación donde hemos colocado el archivo de base de datos. Seguidamente presionamos en abrir. De esta forma tendremos el programa correctamente instalado y ahora sí listo para trabajar. Podemos considerar las bases de datos como cualquier otro tipo de archivo de Windows. Es decir, una base de datos puede tener cualquier nombre. Puede estar ubicado en cualquier carpeta del disco duro. En resumen, no existen restricciones ni condiciones en particular. Pero, repetimos una vez más, es muy importante que coloquemos los archivos de base de datos en una carpeta donde no pueda ser borrada por accidente. Una base de datos tiene la capacidad de contener miles de proyectos o presupuestos. Una base de datos almacena en su interior análisis de costos unitarios, precios de insumos, especificaciones técnicas, planillas de metrados, fórmulas polinómicas y otros elementos complementarios del proyecto. Las bases de datos tienen la extensión PRS. Si por algún motivo no recordamos en qué ubicación hemos colocado nuestra base de datos, podemos utilizar el explorador de Windows y buscar todos los archivos de tipo *.prs.
Sí es posible utilizar varias bases de datos de forma alternada. Por ejemplo, cuando tenemos una base de datos en nuestro lugar de trabajo, en una red, en una oficina, empresa, etc. Y adicionalmente tenemos una base de datos para uso personal. Para cambiar entre una u otra base de datos, simplemente iremos a la ventana de base de datos, utilizaremos el botón Cambiar base de datos. También podemos hacer uso de la lista base de datos recientemente utilizadas. Para conocer la ubicación de la base de datos que estamos utilizando actualmente, debemos presionar en el botón Base de datos. En el recuadro superior podemos visualizar la ruta completa del archivo.